Bueno, en esta ocasión vamos a hacer un vídeo breve, ¿vale? Y es por una razón que, bueno, os acordáis que en el blog siempre hemos instalado WireGuard con un contenedor que se llamaba VG Easy, ¿vale? Cuando lo hacemos en el NAS. Esto lo hacemos porque la manera más fácil, digamos, de implementar WireGuard porque tenía una interfaz gráfica en la que podíamos crear los clientes con un solo clic, ¿no? En un clic le dábamos un nombre y por detrás se hacía todo el procedimiento y desde ahí ya escaneábamos o bien el QR o bien descargábamos el archivo de configuración para los ordenadores, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Que este contenedor por alguna razón nos mostraba esta actualización que vemos aquí en pantalla. Entonces, aunque pusiera Dave, cuando pulsábamos en actualizar, no se podía actualizar, no se actualizaba de manera automática, ¿vale? Había ahí unos comandos que intentaban que sí, que no y tal. Entonces, bueno, ayer leyendo un poquito la documentación, viendo que la persona que hacía este contenedor, pues por problemas de agenda o de subida o de ocupación, pues no podía mantenerlo. Lo que hizo fue pedir ayuda y sobre todo para solucionar este error, ¿no? Y resulta de que sacaron este contenedor que tenemos aquí. Básicamente es exactamente igual, ¿vale? Solamente que tiene un par de matices comparado con el contenedor original, ¿vale? Que tenemos el token compose el token compose que estaba en el artículo en del post del blog, ya está corregido, ¿vale? Me he encargado de corregirlo, con lo cual estará actualizado. Mira, aquí solamente habría que añadir esta línea que está aquí, que es el lenguaje, ¿vale? Y que ya por fin lo podemos poner en español, como vemos aquí, que lo soporta, ¿vale? Esto hace que la interfaz de usuario, desde la que creamos los perfiles, estuviera en español. No era ningún problema porque la verdad que es que tampoco es que hiciera mucho, ni que fuera tan compleja como para que no la entendiéramos del inglés al español. Pero bueno. Y luego, el otro cambio es la imagen que usa para el contenedor. Si antes usaba la de VGEasy de BeWell o algo así, ¿vale? Pues resulta que ahora utiliza esta, ¿vale? Ya la tengo yo cambiada, como he dicho, en el contenedor, ¿vale? Y de todas maneras os dejaré aquí el archivo Docker Compose actualizado o bien la ruta hacia la carpeta en la nube que lo tenga. ¿Por qué lo hacemos? Pues mira, no tenemos que tocar nada de nada dentro de la carpeta. Es decir, si os fijáis aquí, ¿vale? En el Docker Compose va a tener, os lo enseño por aquí que seguro que lo vemos mejor, va a tener directamente la misma ruta. Es decir, en los vídeos lo estamos montando en la carpeta Volume 1 Docker VGEasy y como no afecta para nada a la configuración de esta carpeta, lo vamos a dejar exactamente igual. Aquí veis este Docker Compose actualizado, que lo único que hace, como ya os he dicho, es poner el lenguaje en español, el idioma en español, perdona, y descargar la imagen desde otro repositorio que es correcto. ¿Cuál es la diferencia? Pues fijaos que pasaríamos de esto, ¿vale? A esto. ¿Es una estupidez? Puede ser una estupidez, pero la verdad que esa parte, incluso esta parte, en el funcionamiento de WireGuard no afectaba de ninguna manera. Simplemente era digamos, afecta un poco más al comportamiento de la interfaz en distintas pantallas, ¿vale? Pero no afecta para nada al comportamiento en sí del contenedor. Es decir, la VPN estaría levantada, estaría funcionando correctamente y tal. Lo único que podría pasar, pues que en alguna actualización de WireGuard que tuviera por detrás, pues a lo mejor esta interfaz no se mostrará correctamente. Entonces, cuando hacemos esos dos cambios y volvemos a ejecutar el Docker, bien en Portainer o bien en Container Manager, nos queda así. Y como veis aquí, pues bueno, ¿qué tenemos? Pues que fijaos, tenemos cerrar sesión, es decir, ya está en español, y que en vez de peers pone cliente, ¿vale? Pone nuevo, está traducido al español, pero que no era ningún problema. Y aquí, pues bueno, si queremos añadir algún cliente, pues le daríamos a nuevo y ya haríamos como lo haríamos antes. Es una tontería, es una minucia, pero a mí personalmente este cuadro me molestaba mucho, aunque yo ya no lo tengo aquí, pero cuando lo usaba me molestaba mucho porque además es muy llamativo, es decir, se ha puesto en un color rojo intenso para que llamara la atención y tal, y si no puedo solucionarlo, no me lo muestre, ¿vale? Entonces, pues bueno, no pasa nada, porque así ya lo tenemos aquí y lo tenemos actualizado. Os voy a dejar ya publiqué ayer en el blog, que os dejaré el enlace aquí, los pasos a seguir
y lo que haremos será ahora dejarlo en las notas del vídeo. Así que bueno, un vídeo muy breve, muy cortito y que simplemente vale para esto. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.